noches, Dios les bendiga, sean bienvenidos en esta noche. Les hablo de la Iglesia Cristiana, la Mesa del Rey. Sean bienvenidos. Hoy me toca compartir un devocional a parte de los jóvenes. Espero que este mensaje sea de gran bendición para sus vidas, sea de gran bendición para ese momento que están pasando. En el nombre de Jesús, y vamos a iniciar con una oración. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre, en esta noche, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y grande en misericordia, Padre. Te pido, Señor, que tomes el control, Padre, de este mensaje, Señor, que tomes el control, Padre, de tu palabra, Señor. Muéstrame, Padre, cuál es lo que tú quieres, Señor, mostrar, Padre, en esta noche, Señor. Padre, te pido, Señor, que aquellos que me estén viendo por esta transmisión, Padre, puedan recibirlo, Señor, puedan entender, Padre, quién eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por este mensaje, Señor, y te pido por cada joven, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que puedan abrir su corazón, Señor, y les des entendimiento, Padre, para que puedan entender tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén, Padre, gracias, Señor. Bueno, en esta noche vamos a hablar de Dios hablaba muy fuerte a mi corazón, a mi vida, amén. Y me preguntaba yo esta pregunta: ¿quién es Jesús? Amén. Y muchas de las veces no entendemos quién es Jesús o qué es Jesús. Amén. Muchas de las veces cuando nosotros oramos o cuando nosotros empleamos algo, pues nosotros decimos: en el nombre de Jesús voy a emplear esto para ti, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que me ayudes en este problema. Pero realmente nosotros a veces solo lo decimos por decirlo y no sabemos quién es. Amén. Entonces esto me lo habla muy fuerte el Señor en mi corazón para los jóvenes. Amén. Y espero que entendamos quién es Jesús. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra. Amén. Si tienen su Biblia ahí a la mano, vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 20, 22 y 23, amén. Yo aquí lo tengo en la mano. Dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Y el único que tuvo todas estas cualidades juntas fue Cristo. Amén. El único que tuvo todas estas cualidades, todos estos frutos, amén, fue Jesús él mismo. Entonces, vamos a leer, vamos a entender, más bien dicho, que el amor que siempre demostró Jesús hacia los discípulos o a la gente con el que él estaba, o las personas que con él lo seguían, amén. Él siempre demostró que él tenía amor en su corazón, amén. Él siempre fue amor, él siempre fue gozo, siempre fue paz, siempre fue paciencia y viceversa, amén. Entonces vamos a ver qué es lo que hizo Jesús, amén. Primeramente, vamos a ver primeramente una de las cosas grandes que él dijo, amén, porque sabemos que Dios existe, amén, al igual que Jesús, pero vamos a entender cómo podemos llegar a Dios, amén, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer o buscar Juan capítulo 14 versículo 6. Amén. Permítame. Dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Aquí Jesús bien claro recalcó que con letras rojas decía que Él es el camino, amén. ¿Y cuál es el camino en el Evangelio? ¿Cuál es el camino en el Evangelio para nosotros los jóvenes? Amén. El camino del Evangelio es la enseñanza que nos dejó Jesús, amén. Es la enseñanza que por medio de él, por medio de su testimonio, nosotros entendemos
cómo podemos llegar al Padre, amén. Entonces vamos a entender una de las grandes cualidades de las grandes cosas que hizo Jesús cuando vino aquí a este mundo, amén. Una de las grandes cosas que él vino a hacer fue demostrarnos que aún siendo forma o teniendo nosotros, o sea, aún andando en la carne, él pudo obedecer a Dios, amén. Él pudo obedecer a su Padre sin importar nada, sin importar las tentaciones, sin importar lo que pasara. Él siempre fue fiel a Dios, amén, y siempre estuvo pidiéndole a Dios que siempre lo respaldara, amén, y siempre fue así. Entonces vamos a ver que él dio el ejemplo a seguir, amén. Nos demostró que siendo humano o en carne podía ser obediente sin importar las tentaciones. Por ejemplo, una de las grandes tentaciones que tuvo Jesús fue en Filipenses 2:6, amén. Vamos a leerlo. Amén, ya lo encontré. Filipenses 2:6. Perdón, me equivoqué, es Mateo 4:1 y 13. Amén. Ese es otro versículo, discúlpeme. Dice en el encabezado, dice tentación de Jesús, amén. Dice en el primero: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, amén. Que dice que fue tentado por el mismísimo enemigo de Dios, amén. Entonces, pues para que fuera tentado por él fue grande la tentación. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, amén. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Amén. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Más dice, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y por última vez dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Aquí está un claro ejemplo que fueron 3 veces que Jesús fue tentado. Amén. Y más, sin embargo, él se refugió en los mandatos que su padre le había dicho. Amén. Porque fue tentado con hambre, fue tentado con la gloria, fue tentado con varias cosas, pero sin embargo Jesús se mantuvo firme y le sirvió y le obedeció a Dios. Amén. Ese es un claro ejemplo de que aunque nuestro cuerpo necesite unas cosas naturales, aún así venga la tentación, pues Dios Jesús estuvo firme. Amén. Y eso también puede ser para varias cosas, incluso pues podremos ser tentados, por ejemplo, con la mujer extraña, pues por ejemplo eso que anda muy de moda, los videojuegos, las malas amistades, todo eso también corrompe. Amén, porque dice la palabra que las malas amistades corrompen el corazón. Amén. Entonces todas esas tentaciones las libró Jesús. Amén. Y si Jesús pudo, en su nombre también podremos librar esas tentaciones que vienen de parte de Satanás. Amén. Que el Señor lo reprenda. Y ese es un muy claro ejemplo que dio Jesús. Amén. Entonces
y es muy importante que acuérdense que el camino para encontrar, o sea, el camino de Jesús, en el camino de Jesús, más bien dicho, podemos encontrar perdón, amén, y vida eterna, amén. Pero para eso necesitamos obedecer sus mandamientos, amén, porque ese es uno de las cosas que Jesús nos heredó, amén, si nosotros somos obedientes. Vamos a ver Mateo 19, 16, capítulo 16, perdón, Mateo capítulo 19, versículo 16 al 19. Y entonces uno como joven nos podemos preguntar, antes de leerle esto, nosotros a lo mejor nos podemos preguntar, pues qué tenemos, a veces nos tenemos esa duda, que aunque ya sepamos algunas veces, pues nos seguimos preguntando, ¿cómo lo podemos hacer para obtener la vida eterna, amén? Entonces aquí tiene un claro ejemplo de un joven que le preguntó a Jesús, dice en el encabezado, dice en el 16, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, o sea Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió, él le dijo, pero ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el joven, le dijo, ¿cuáles? Y dijo Jesús, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo, amén. Esto nos dejó muy bien en claro Jesús que si nosotros guardamos esto, vamos a tener la vida eterna de parte de Dios y de parte de Él, amén. Entonces, ¿qué es no matarás, amén? Porque a lo mejor aquí en la Biblia dice no matarás, pero pues nosotros como jóvenes no hemos visto que nosotros matemos a alguien, ¿verdad? Entonces esto lo revela en el sentido, no nomás en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, amén. En el espiritual, si nosotros, por ejemplo, si nosotros hablamos mal o declaramos algo malo para la vida de nuestro hermano, de nuestro compañero, si nosotros de nuestra boca sale algo malo, eso también es matar, amén, porque lastimamos el corazón del joven al cual le dijimos esa ofensa, o al cual sin saberlo o sin darnos cuenta hablamos mal de nuestro hermano, amén. Eso es un claro ejemplo de matarás en la forma de que Jesús nos dio, amén. Entonces, no adulterarás. ¿Qué es no adulterar? Adulterar también tipifica que el matar es el adulterar es cuando tú quieres agregar algo que no es de parte de Dios, amén. Cuando tú quieres hacer algo que a lo mejor ya está establecido, pero tú lo quieres hacer y a lo mejor está mal, amén. Esa es una de las formas que podemos adulterar las cosas de Dios, amén. Y no hurtarás, amén. Hurtar no nomás es ir y robar algo que no nos pertenece. Por ejemplo, si esta pluma es de nosotros y un compañero llega y nos la roba, pues eso es hurtar, amén. Pero no nomás significa eso, sino que nosotros podemos también de alguna manera robar el tiempo de Dios, amén, quitarle el tiempo a Dios. Por ejemplo, en las oraciones, en el tiempo que nosotros tenemos que tener esa intimidad con Dios, si nosotros lo cambiamos por otras cosas, amén, por ejemplo por el Facebook o por el WhatsApp o diversas aplicaciones que andan muy de moda, si nosotros cambiamos el tiempo de oración con Dios y preferimos esas cosas, también eso es robar el tiempo a Dios, amén, porque el tiempo no es de nosotros, es el tiempo de Dios, amén. Porque el Dios nos da el tiempo por su gracia. Eso también es una forma de hurtar. Amén. Y no dirás falso testimonio. Ese falso testimonio es cuando tú hablas algo y realmente no pasó.
O si tú hablas algo, puedes llegar con el pastor y decirle: pastor, se me reveló en el sueño, y realmente eso nunca pasó. Amén. Eso es o sea, eso es decir más falso testimonio. O cuando tú conoces a alguien y a lo mejor lo estás evangelizando tú como joven a un compañero, a otro joven, y tú le dices: no, pues yo soy así, 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 y realmente no eres así, pues eso es decir mal testimonio. Amén. Entonces esto Dios esto Jesús no lo va a entender. Amén. También otra cosa es honra a tu padre y a tu madre. Amén. El honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pues no nomás es como voy a ir y le compro. Ejemplo, yo vivo pues ya parte de mi casa, mi mamá está en su casa. Una cosa es que yo lleve, por ejemplo, un sartén a su casa. Yo le llevo un sartén a su casa, pues la estoy honrando. Pero también la otra honra que tú puedes encontrar es en la obediencia. Amén. En la obediencia, porque no nomás es en lo material, sino también en la obediencia. Porque Dios va a honrar más a aquel que es obediente al papá y a la mamá, que a que tú vayas y le des un objeto, que también es honra, pero cuenta más la obediencia. Por ejemplo, si nos dice nuestra mamá: no, pues esto está mal, hijo, no, pues esto está mal, y lo hacemos sabiendo que está mal, nos va a ver mal. ¿Por qué? Porque estamos desobediendo a nuestros padres. Amén. Si nos dice: no, pues ya no uses el teléfono tanto a altas horas de la noche, como jóvenes, pues nosotros nos estamos desvelando, entonces pues viene una consecuencia, vamos a levantarnos todos mal al día siguiente. Y si nuestra madre nos dice: no, pues ya no te duermas tarde, ya deja el teléfono a ciertas horas, y no lo haces, eso es el honra, o sea, lo deshonras a tu padre o a tu madre, igual a tu papá. Amén. Entonces en el último dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás a tu prójimo. Por ejemplo, a tu prójimo viene siendo pues no nomás tus padres o tus hermanos de sangre, porque también son tus hermanos en Cristo. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decirle, por ejemplo, si tú te quieres, o sea, tú quieres mucho a un hermano, mucho, lo amas. Amén. Por ejemplo, yo amo a mi pastor, por ejemplo, pero si yo hago desigualdad con otro hermano, con otro joven, hago esa diferencia, en el sentido de que a lo mejor no sé, a lo mejor a lo mejor le pongo más atención, o a lo mejor digo más, o sea, hablo más con él, o cosas así. Entonces, si yo hago desigualdad, pues eso no es amar realmente al prójimo, porque si tú amas al prójimo, no nomás vas a amar al pastor, sino también vas a amar a tus hermanos, a tus jóvenes, a los líderes. Amén. Porque si a ti te gusta que te traten de una manera, tú tienes que tratar de esa manera como a ti te gusta que te traten. Amén. Porque no te va a gustar que por ejemplo, un joven llegue y te hable gritando, y pues a ti no te gusta. Amén. Entonces tú no vas a hacer eso, tú no vas a hablarle gritando o cosas así. Amén. Eso también es amar al prójimo como a ti mismo. Otra cosa es cuando tú tienes, por ejemplo, una manzana, y ese joven está necesitado a lo mejor comida, y si tú tienes una manzana, pues un ejemplo es dársela o compartirla. Amén. Esa es una forma de bendecir, una forma de expresar amor. Amén. Esas son las formas y esos son los mandamientos que Jesús le dijo a ese joven. Amén. Y es grande la enseñanza. Amén. Y sobre todo, también habla que Jesús es el perdón. Amén. Jesús es el perdón, que sabemos que nosotros somos hombres pecadores. Amén. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos, pero sin embargo para eso vino Jesús, para perdonarnos. Amén. Para darnos ese perdón diario, o que a veces nosotros hacemos cosas a lo mejor inconscientemente, pero están mal, y hacemos a veces cosas conscientes de que están mal. Entonces por todo eso vino a Jesús a perdonarnos, porque Él vino no a salvar a los justos, sino a salvar a los pecadores. Porque recordemos que Él se sentaba a la mesa a comer el pan, a tomar el vino, pero Él se sentaba con puros pecadores. ¿Y qué le dijeron los fariseos? No, pues que viene, o sea, se sienta con puros pecadores. ¿Qué es eso? Entonces Jesús respondió:
No, pues que yo no vengo por justos, sino vengo por pecadores, amén. Entonces vamos a ver cómo encontrar el perdón de Jesús, amén. Entonces vamos a buscar Marcos 2:5. Amén. Al ver Jesús, perdón, es 4:4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron al lecho que allí yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Y cómo podemos tener ese perdón de parte de Jesús? Pues aquí nos dice: Jesús vio nuestra fe. Amén. La fe que nosotros tengamos en Jesús, es la forma de que nosotros podemos pedir perdón. Amén. Si nosotros a lo mejor hicimos algo malo, vamos y nos postramos delante de Jesús, amén, delante de Jesús, amén, nuestras oraciones: Señor, perdóname, yo tengo fe en que tú me vas a perdonar, amén, yo tengo fe en que tú me vas a restaurar y vas a quitar lo que me estorba, amén, de mi vida. Y al ver Jesús esa forma de esa fe, pues nos va a tener ese perdón, amén. Es una forma de obtener el perdón de Jesús, por tener fe y obviamente hacer la acción de: Señor, perdóname, amén. Si hice algo conscientemente o inconscientemente, perdóname, Señor, quítame lo que me estorba y seas tú a mí en mi vida, amén. Entonces es otra forma. Dice hay otro ejemplo que dijo Jesús que se me escapó decirles, amén. Dice: Él es un ejemplo a seguir, nos demostró que siendo humano podría ser obediente, amén. Vamos a buscar Filipenses, ahora sí, 2:6. Amén. Dice: porque recordemos que Jesús es el Hijo de Dios, amén, y Él pues es Dios, amén, es uno solo. Y miren lo que hizo, el cual siendo forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, amén. Él es un claro ejemplo de obediencia, amén, hacia su Padre, que aunque él siendo forma de Dios, él siendo Dios, no se aferró a lo que él era, amén, sino se aferró a la obediencia que le dijo Dios, porque yo me imagino que Dios lo mandó, le dio una orden: ve a la tierra a hacer esto. Entonces, Jesús no se opuso, más sin embargo fue obediente, se hizo al igual que nosotros, sintió lo que nosotros, padeció lo que nosotros y murió como nosotros, amén, murió por nuestros pecados, amén. Entonces es un gran ejemplo de obediencia, amén, que es ante Dios, amén. Pero desgraciadamente hay muchas cosas que nosotros hacemos sin darnos cuenta, y es como si negáramos a Jesús, amén, que es como si negáramos, como si Él no existiera, amén. Entonces, ¿cómo es que hacemos nosotros estas cosas? Vamos a ver Marcos 14:26. Permítame. Dice: cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está:
iré el pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Amén. Mas él con mayor insistencia decía que si fuese necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, amén. Pero sabemos cómo terminó este relato, amén. Sabemos que Pedro, así como dijo Jesús, lo negó 3 veces, amén. Pero ¿cómo podemos nosotros negarlo? O sea, a lo mejor nosotros ahorita estamos como Pedro. No, pues yo no voy a negar a Jesús, amén. Yo no voy a negar que existe, porque Él siempre ha existido. A lo mejor nosotros podemos decir eso. Pero ¿cómo podemos negarlo con nuestras acciones? Amén. Si nosotros, como le estaba diciendo ahorita, nosotros robamos el tiempo de Él, pues es como si estuviéramos negando que Él existe, amén. Si nosotros hacemos esto, vamos a leer Gálatas capítulo 5. Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Permítanme un poquito. Gálatas capítulo 5, versículo 19, amén. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales los amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Qué es esto? Amén. Son las obras de la carne. Si nosotros cometemos cualquier cosa de esto, es como si nosotros negáramos que Jesús existe, porque sabemos que Jesús es el camino, la vida, es el camino, la verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos lo contrario? Pues negamos a Jesús. Amén. Le hacemos como Pedro. Negamos a Jesús, decimos, Jesús no existes, voy a cometer fornicación. No, ¿sabes qué? Jesús no existes, voy a tomar, bueno, acabo no pasa nada, Jesús no existe. Eso es la forma de que con nuestras acciones negamos que Jesús existe, amén. Entonces, eso es lo que pasa cuando hacemos estas acciones, cualquiera de estas acciones, herejías, envidias, porque las envidias, si nosotros envidiamos, pues negamos a Jesús. Si nosotros hacemos homicidios, borracheras, cualquier cosa de la carne, negamos a Jesús. Entonces es importante que nosotros reconozcamos quién es Jesús, amén, porque Él es el único camino, amén, es el único camino que existe, es el gran ejemplo que existe, y el único que va a existir es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el único que siempre va a ser, amén. Es el gran yo soy, es el gran todo, amén. Entonces, no sé si me hayan entendido, amén. Pues creo que esto sería todo. La verdad me esforcé, pero bueno, vamos a orar para que el Señor tome el control de esta palabra, amén. Para que ustedes hayan comprendido quién es Jesús, que reconozcamos quién es Jesús, y que si nosotros a lo mejor no lo tenemos en nuestro corazón, pues reconozcamos y sepamos quién es para poder tenerlo en nuestro corazón, amén. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre, en esta noche, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tú eres grande, Señor. Bendito Padre Celestial, te pido por cada joven, Señor, por cada niño, por cada señorita, Señor, que están viendo esta transmisión, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Bendícelas, Padre, sus familias, Señor, a sus padres, Padre. Te pido, Señor, que tomes el control, Padre, de sus vidas, Señor, y reveles, Padre, le reveles a los jóvenes, Señor, en sueños, Padre, quién es Jesús. ¿Quién es el Jesús? El único camino a la vida, el único que nos puede perdonar, amén. Al que nos dio la otra oportunidad de tener la vida eterna, amén. ¿Quién es Jesús? Amén. Entonces, Señor bendito, te pido que tomes el control de sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén. Dios los bendiga, jóvenes. Esto sería todo. Me despido. Y Dios los bendiga. Bye.